Animals, serie capital sobre la ciudadanía sexual. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. En nuestro capítulo de hoy estaremos conversando sobre Animals, la serie documental animada de 13 capítulos de 4 minutos cada uno, realizada por Capital y la casa productora 169 Films. Animals es una serie documental dirigida a jóvenes entre 13 y 16 años, porque cuenta vivencias de adolescentes en el ejercicio responsable de la sexualidad. Animals propicia la búsqueda de decisiones autónomas sobre sus cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos. Los protagonistas de esta serie documental son un grupo diverso de adolescentes que comparten sus vivencias, dudas, decisiones desde sus propias experiencias y perspectivas. Animals también propicia la comunicación entre padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes sobre situaciones complejas durante el desarrollo de la sexualidad. Y para entender los objetivos y el contexto de la serie y cómo fue todo este proceso de producción y realización, el Defensor de Audiencias ha invitado hoy a su directora, Lola Barreto. Veamos. Lola, bienvenida a Audiencias Capital. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí de nuevo. Como siempre, cuando conversamos frente a nuestras audiencias sobre la presentación de un nuevo producto audiovisual, de una nueva propuesta en Capital, nos interesa mucho compartir con ellas, Lola, qué hay detrás de esa propuesta. ¿Por qué se definen ese tipo de contenidos? ¿Por qué se apela a los recursos de los que vamos a hablar hoy, que son recursos de animación? ¿A quiénes está dirigido? Es decir, queremos compartir con las audiencias cuál es el propósito, qué es lo que se busca con esta serie que nos pone de nuevo a conversar contigo hoy. Y si te parece, Lola, empecemos por el nombre. ¿Por qué el nombre? Esto nació de una necesidad que teníamos para poder acercarnos a hablar con los jóvenes sobre los temas que les interesan. Realmente la idea era que queríamos tratar de temas acerca de su ciudadanía sexual, de su sexualidad, de temas de identidad de género, de cómo, digamos, ellos están experimentando el ejercicio de sus derechos en decisiones del cuerpo, de cuándo, digamos, pueden tener su primera relación sexual, de cómo ellos están gestionando, digamos, estas decisiones de cuidado sobre sobre su propio cuerpo y decisiones de ser responsables con su vida, ¿sí? Y con las de sus otros amigos y amigas. Entonces, para hablar de estos temas era muy importante hacer una investigación desde la parte, no solamente desde la parte de los temas, sino de la parte visual también, qué era lo que a ellos les gustaba y cuál era qué sería una metodología que nos permitiera trabajar con ellos. Así llegamos a hablar de unos temas tabú. Necesitábamos de alguna manera asegurarles a ellos que su identidad real iba a estar protegida, o sea, que iba a ser un poco anónima, que las historias que ellos iban a contar iban a permanecer, digamos, en el anonimato inicialmente, ¿sí? Para que ellos pudieran estar en un espacio seguro y de confianza para contar estas historias. Allí, haciendo la analogía de que, digamos, también desde nuestra ancestralidad, yo he trabajado por mucho tiempo el tema, digamos, de los tótems de poder, que son los animales. Esto viene desde nuestros ancestros, desde las culturas ancestrales. Los seres humanos nos hemos identificado con un animal o con animales, con características, o sea, siempre hay ese espejo con la naturaleza, donde aprendemos de la naturaleza y nos encontramos con ella. En este caso fueron los animales, y fue la excusa, y no solamente la excusa, sino el motivo principal para poder trabajar con los jóvenes en la búsqueda en algo que les ayudara para el desarrollo de su identidad, de su carácter, de su vida, de su proyecto de vida en esta sociedad, la búsqueda de su animal de poder, de los miedos y de las habilidades, que es además también de donde se han construido a través de los años los superhéroes, por así decirlo, era algo que queríamos tocar, por eso llegamos a Animals. Entonces, resumiendo lo que me has dicho hasta ahora, esto es una propuesta que tiene la intención de contribuir a la formación de ciudadanía desde el desarrollo psicosocial, psicoafectivo de la vida sexual, de la sexualidad, de las relaciones interpersonales de jóvenes, adolescentes de Bogotá. Estamos hablando que está dirigida entonces
a personas de qué edades más o menos? Está dirigida realmente a un público preadolescente, adolescente, o sea, abordamos chicos, digamos, son preguntas que empiezan a surgir desde los 10 años incluso, sí, hasta los 17, 18, 19 años. Sin embargo, hay otra audiencia que es a la que también más le interesa, que son los padres de estos jóvenes. Entonces, hay estas dos audiencias, una principal que son preadolescentes, adolescentes y padres de familia en general. Ahora, me decías que detrás de todo esto no hay una decisión caprichosa. Vamos a hablar de la sexualidad con los pelados y las peladas, vamos a hacer una serie, sino que hubo una investigación. Porque hay un repertorio muy amplio de temas de interés para ciudadanos y ciudadanas en formación, como son los preadolescentes, los adolescentes y estos jóvenes que están en una etapa muy apasionante de la vida, llena de muchas expectativas, de muchas incertidumbres, de muchas certezas también, de muchos temores. ¿Por qué finalmente se opta por escoger esta temática y no otras que son igualmente importantes? Bueno, es supremamente relevante porque en nuestra sociedad, cuando exigimos la mayor responsabilidad de nuestros jóvenes, en un momento, o sea, si tú te acuerdas, llega la pandemia, en Bogotá, digamos, nos encontramos en un momento en el que nos vemos enfrentados, digamos, a muchos problemas sociales, económicos, etcétera. Y esta población, son los jóvenes de esta edad, pues fueron sobre todo los más afectados en la restricción, además de poder desarrollar, digamos, su vida. ¿Por qué este tema? Porque es el tema donde más tabús hay y más mitos hay y más miedo hay de hablar, incluso desde las propias casas. Era imprescindible porque los últimos estudios encontrados que se hablan de todas las manifestaciones que hablan de violencia de género, se encontraron que la mayoría de las violencias que suceden, no solamente a mujeres sino a hombres, pasan en casa, pasan dentro de las familias. Entonces, al encontrar esto, era pertinente además que con el trabajo, digamos, del concepto de la ciudadanía sexual que fue creada por Luis Miguel Bermúdez, que es además nuestro profe, es genial, era súper pertinente no hablar desde lo que no se puede hacer o desde lo que es el mito y seguir prolongando esto. Encontramos que había muchísima desinformación en temas incluso de reproducción de la propia vida de las chicas, o sea, niñas que tienen peladas, chicas que tienen 14, 15 años y todavía no tienen muy claro qué decisiones tomar acerca, digamos, de su menstruación, por ejemplo. ¿Cuál es el miedo desde las propias madres y padres de poder hablar con ellas y sentarse y darles una instrucción de cómo poder ejercer sus derechos? Entonces, a los jóvenes todo el tiempo les están exigiendo que se comporten de cierta manera o no se comporten de la otra, pero cuando ellos tratan de tomar una decisión, y esto es en todos los jóvenes, cuando ellos quieren expresarse, ejercer su sexualidad y mostrarse, siempre están recriminados. Encontramos que además esto tiene repercusiones, digamos, en su salud mental, en la construcción de su proyecto de vida. Temas, por ejemplo, de depresión, de ansiedades, de problemas mentales, de trastornos asociados, digamos, a la inhibición de poder estar en un territorio de confianza, porque además muchas de estas violencias pasan en casa. Falta de información, falta de mentores, falta de personas que realmente los escuchen. Entonces, todo el tiempo están, digamos, siendo como acusados, por así decirlo, porque no lo hacen de una buena manera. Pero en el momento en que una chica quiere ejercer su derecho a cuidarse, a tener su primera relación sexual, cuidándose y todo, entonces ella es recriminada. ¿Por qué? Porque ¿por qué con esa persona? ¿Y por qué está saliendo? Y mucho cuidadito. Entonces era muy necesario no solamente llevar este mensaje y apoyarles, digamos, a poder expresar, digamos, sus heridas y que además seamos nosotros los que aprendamos de ellos y no al revés. Ya nos diste una pista muy poderosa que anticipa una respuesta que yo esperaba, y es por qué se recurre a este recurso fabuloso de los animales. ¿Por qué a los animales? Nos has explicado el peso que tiene cultural y social y antropológicamente la figura de los tótem que están asociados con todo aquello que es mito, que es tabú. ¿Por qué para cada una de las historias y cómo se hace la selección del animal que va a encarnar al niño o a la niña o al adolescente
que cuenta esa historia en tan pocos minutos. ¿Cómo se llega a la selección de ese animal? Carlos, como te conté, nosotros incluimos desde el principio a los jóvenes protagonistas de esta serie y creamos una metodología de trabajo con ellos. En esa metodología de trabajo, que eran los talleres Totem para encontrar, digamos, estos animales que terminarían siendo un gran bestiario, a ellos se les preguntó con qué animal se identificarían si fueran los protagonistas de una serie. De acuerdo a esas características y de acuerdo como a ciertos mitos o a ciertas como roles que hay alrededor de estos animales y que ellos conocían, ellos mismos seleccionaron su personaje. Entonces cada uno escogió como, no, yo quiero ser una nutria, quiero ser un león, quiero ser una paloma porque quiero volar, porque mi entorno puede ser como el aire, como, y también porque esto lo relacionaba como con un universo ficcional, digamos, o sea, los podía proyectar a un lugar donde con tranquilidad podían hablar de cosas que les desagradaban. Por ejemplo, si ella era una cabra, o sea, yo decidí, entonces yo quiero ser una zorrita, pero mis enemigos, que son mis compañeros que me hicieron bullying durante tanto tiempo, son unas cabras pateadoras que me patean todo el tiempo. Entonces ellos podían representar a estos personajes haciendo metáforas, digamos, con este universo animal, con esta selva. Algo que me sorprendió muy gratamente es el desparpajo y el lenguaje que se utiliza, porque aquí no hay volteretas, sino que aquí se llaman las cosas por su nombre. A mí eso no me pasó, infortunadamente, en mi adolescencia. Hablar de estos temas, pues primero eso era imposible hablarlo con los padres, con las madres, con los profesores, ni se diga. Pero aquí me sorprende el desparpajo y cómo se llama a las cosas por su nombre. Exacto, eso es algo importantísimo, porque es que cuando tú estás construyendo, creando contenidos, sobre todo para jóvenes que son los más críticos, que son los más, digamos, tú tienes que hacerlo bastante bien, porque si no vas a estar en el ojo, digamos, del huracán. Es imprescindible hablar en su propio idioma. Y esto era algo que queríamos desde el grupo de trabajo, era no coaccionar la forma en que ellos se expresan también, porque hace parte de esa identidad, de ese universo. ¿Cómo vamos a hablar de sexualidad? Entonces, ay, entonces llegó la cigüeñita con el no sé qué, y, tarara, y vamos al mismo mito, y entonces no, tú tienes que ir, eso no es correcto. Como no, oye, olvídate, es como, oye, ¿tú cómo te lo haces por las mañanas? ¿Y qué haces? ¿Y a quién le preguntas? ¿Si te gusta tocarte o no? ¿Cómo haces para aliviar, digamos, las ansiedades? ¿O a quiénes fueron tus amigos? Y de alguna manera con mucha confianza y con mucha libertad, porque eso hace parte también de la identidad, la expresión, la manera como tú hablas de un tema, habla mucho de si lo dominas o no, si le tienes miedo o no. Entonces era importante que llegáramos a un lugar, a un territorio de confianza con ellos, donde ellos pudieran libremente sentirse, no frente a una, digamos, a un contenido institucional, súper de salud, educacional, donde salen todas las gráficas y las flechitas, sino que ellos con dominio del tema, ya con un conocimiento, pudieran abordarlo y pudieran contar desde ahí cuáles habían sido esas experiencias eh, con las que se iban a relacionar en el programa, que íbamos a contar en el programa. Creo que esto es una herramienta muy potente para los padres y madres de familia porque si uno empieza a conversar con sus hijos y con sus hijas a partir de cada uno de estos capítulos, yo creo que uno tiene ya un terreno ganado y es que lo liberan de empezar a buscar cómo hablo del tema, sino que ya me tienen calientito, ya me han despojado a mí y me han confrontado con mis propios prejuicios y con los patrones que yo traigo de un modelo de formación que hoy todos sabemos que no es el más adecuado. Pudo ser muy bien intencionado para protegernos, pero de pronto no el más adecuado, Lola. Y me parece que esto es una herramienta muy poderosa. Mira, realmente para nosotros fue como muy sorprendente encontrar la manera en cómo, digamos, la pandemia, pero no solamente la pandemia desde antes, pues muchos de estos chicos y chicas están luchando por ser, están luchando por tener al menos un espacio en su casa, de poder tener un lugar donde ellos puedan ser como quieren ser. Antes esto no era así, no habían muchas preguntas alrededor de muchas cosas porque seguíamos las reglas.
pero estamos hablando con una generación que realmente ellos vienen a diseñar esa nueva educación, ellos vienen a exigir lo que ellos necesitan aprender. Y algo muy importante que encontramos era que no queríamos hablar, no era necesario hablar de sexualidad, o sea, en la parte técnica, porque ellos eran unos expertos. O sea, ellos sabían y nos decían, es que nosotros ya sabemos todo el tema del condón, de las ITS, de cómo protegernos, de a dónde ir, tal, pero a nosotros nadie nos enseñó cómo superar una tusa, cómo superar una depresión después del rompimiento de una persona, cómo salir de una relación tóxica, cómo no dejarnos manipular. Entonces era indispensable hablar de la gestión de las emociones, de tener personas que pudieran hablar no solamente del cuidado físico, digamos, de evitar contagios, infecciones, etcétera, sino además también de personas que pudieran hablarles desde ese lugar de gestión de las emociones. Cómo no hacer caso, digamos, a una manipulación o a una relación tóxica, cómo mantener, digamos, una estabilidad mental, emocional frente a ciertas personas que de pronto vienen a violentarte con palabras o físicamente o en ciertos contextos, cómo reconocer estas violencias y tomar decisiones y medidas para protegerte. Pues Lola, creo que nos has dejado provocados, sobre todo a los padres, madres de familia, a los educadores que nos ven a esta hora, para que le den una miradita a Animals aquí en Capital Recomendadísimo. y vean que tienen en sus manos una herramienta que puede ser que nos sacuda y nos saque de nuestra zona de confort, pero yo creo que nos va a servir muchísimo, se los garantizo. Carlos, yo te quiero decir que este contenido, digamos, a nivel no solamente local, o sea, a nivel latinoamericano, a nivel internacional. Entonces estamos comprometidos porque hicimos la investigación juiciosa de que había allá afuera. Y es un tema realmente pertinente porque toca desde solamente el ejercicio de tu ciudadanía sexual, toca todas las esferas de todos los derechos que tú quieras, en todos los aspectos. Gracias Lola, a ti, al equipo, a todo el equipo que trabajó en la serie, porque nos están ayudando a formarnos y a formar con, para y en familia, en sociedad, nos están ayudando a formarnos como mejores seres humanos, seres más felices, seres más siendo lo que cada uno siente que es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos, y gracias a Canal Capital. ¿Qué tal les pareció este tema de conversación con Lola? ¿Ustedes ya vieron Animals? Si es así, ¿qué opiniones tienen acerca de la serie? ¿Les gustó, no les gustó y por qué? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co y nos cuentan todos sus comentarios, preguntas, sugerencias acerca de lo que están viendo en nuestra parrilla de programación. Continuando con nuestra conversación de hoy de la serie Animals, el defensor de audiencias tiene como invitada a Carolina Robledo, productora de contenidos de Capital, quien nos hablará de por qué esta serie se aproxima a los objetivos que tiene Capital como sistema de comunicación pública de la Bogotá región. Veamos. Carolina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Carolina, el propósito de esta conversación breve contigo es que nos ayudes a entender a nosotros y, por supuesto, y sobre todo a las audiencias, por qué esta serie cumple, aproxima los objetivos que tiene Capital como sistema de comunicación pública con una población tan específica como son los niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, que son ciudadanos en formación. ¿Por qué? Bueno, pues cuando nosotros comenzamos a ver de qué manera poder hablarle a los chicos sobre sexualidad, que es uno de los temas que también hace parte importante del enfoque editorial de Eureka, también como un poco como canal infantil y juvenil de Capital, pues nos preguntábamos qué abordaje podríamos darle a esta temática para que realmente pues llegara a quienes queríamos que llegara, que pues es a adolescentes y jóvenes, pero sobre todo también, digamos, cómo hacer para que ellos sintieran que podía ser un espacio seguro para que ellos pudieran hablar, pudieran informarse, pudieran tomar decisiones informadas, quitándole un poco como todo el peso
que siempre se le da al tema de la sexualidad, como que hablar de sexualidad es solamente hablar de sexo. Entonces, investigando un poco cuál podía ser el abordaje, encontramos una investigación muy poderosa hecha por un maestro que hablaba de la ciudadanía sexual. Entonces, digamos que un poco a partir de allí, que no es más, digamos, sino como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en función del ejercicio de su ciudadanía, nos pareció que podía ser, digamos, un punto de partida interesante para poder hablarle a los jóvenes sobre sexualidad, pero no solamente a los jóvenes, sino también a sus familias, adultos, cuidadores, ¿no? Que en últimas pues también siempre han estigmatizado o hay una serie de tabús alrededor de estos temas. Entonces, pues digamos que allí sentimos que pues cumplíamos como con ese objetivo de Capital y de Eureka, de abordar el tema de la sexualidad a partir de la ciudadanía sexual, quitándole como todo ese peso realmente, digamos, estigmatizado que tiene hablar de sexualidad, y también buscando un formato que se saliera un poco pues de una clase, una cátedra pues de educación sexual para jóvenes por televisión, sino más bien acercándolo entonces como a un lenguaje innovador y a una búsqueda pues también narrativa diferente para los chicos. Entonces hay dos cosas muy importantes que has dicho. Sexualidad no es sexo exclusivamente. El sexo, la experiencia erótica como tal, es una parte del desarrollo de la sexualidad humana. Y dos, el desarrollo de la sexualidad humana debe entenderse como un componente de la formación mía como hombre, como mujer, o como lo que yo sienta que soy, en una perspectiva ciudadana, lo cual supone derechos. El derecho a ser yo como soy, como me siento, como disfruto mi cuerpo, cómo me relaciono con los demás, cómo amo, cómo dejo de amar, con mis miedos, ¿verdad? Esas son dos consideraciones de tipo conceptual que me parecen muy poderosas. Decías al final de tu primera respuesta que entonces el reto era cómo hacer que esto no se convirtiera en una clase más de sexualidad a través de la televisión, sino que apelara a formatos y a lenguajes innovadores. Y se la juegan por unos dibujos animados, por una animación. Ya escogieron los animales, ya con la directora estuvimos viendo por qué la figura de los animales es importante aquí. Pero los pelados y peladas que participan en esto prestan sus voces, hablan en off. Ellos mismos escribieron los relatos que estamos escuchando cuando aparecen los muñequitos y encarnando cada una de las historias. Ellos mismos son los que protagonizan cada capítulo con sus voces. Son entrevistas que se hicieron, son entrevistas reales. Eso nos ha pasado mucho ahorita con toda el lanzamiento y de la serie, que la gente nos ha preguntado cómo eso está libreteado, eso está montado, eso cómo lo hicieron. No, esas fueron entrevistas que se les hicieron a los chicos directamente, que pues obviamente se extrajeron entrevistas pues que a veces duraban media hora, una hora, qué sé yo, para armar pues digamos un relato que audiovisualmente pues pudiera entenderse y que abordara como una temática, pero son sus voces y son sus historias íntimas y son sus historias frescas pues de esa conversación que sostuvieron con la directora, y a partir de allí entonces se hizo como todo el diseño ya visual, ¿no? Que un poco lo que permitió esta animación también fue aproximarse al tema no de manera pues tan descriptiva, sino también brindando como unas herramientas, digamos, estéticas y plásticas, donde se da también un poco apertura como a otras interpretaciones, ¿no? Comentábamos con la directora Carolina que una cosa que me sorprendió en lo personal mucho es el desparpajo con que hablan estos pelados. ¿Cómo se prepararon ustedes para fresquearse y dejar que fluyeran las voces de los pelados y de las peladas?
Inicialmente, pues nosotros desde el canal pues escribimos como toda una, digamos, toda una propuesta, una ficha de contenido pues para cuando elegimos pues a la productora que iba a encargarse de eso, y pues esa fue como la primera parte de fresquearnos nosotros y de investigar mucho, ¿no? O sea, investigar pues porque son temas que pueden resultar desconocidos para muchos de nosotros. Entonces, pues esa fue como la primera parte, como poder nosotros conceptualizar muy bien lo que queríamos como canal. Y después, de todas maneras, sí le pedimos pues a la casa productora que se encargó de esto, que fue 169 Films, pues tener un asesor temático, ¿no? Que pudiera también dar ciertas herramientas al equipo completo, ¿no? Para que pudieran un poco sensibilizarse frente al tema. Entonces, pues tuvimos un gran asesor temático que justamente es quien creó todo este estudio de la ciudadanía sexual, Luis Miguel Bermúdez, y pues él apoyó al equipo que llevó a cabo esto, ¿no? Los sensibilizó, pero también pues trabajó con los chicos y ha hecho un trabajo con chicos, pues él ya hace mucho tiempo. Entonces, por eso digamos, creo que fluyó también que ellos pudieran hablar. Y otra cosa que fue muy importante fue que ellos no se sentían tan intimidados de un formato convencional de tener una cámara que los estuviera grabando, ¿no? Entonces, el hecho de blindarse un poco y que no tuvieran como esa exposición frente a cámara que muchas veces intimida, ¿no? Porque de pronto una cámara uno no sabe y todas las cosas técnicas. Entonces, el hecho de sentir que podían hablar en un espacio como de confianza, como que, bueno, sus voces estaban siendo registradas, pero era un diálogo pues muy, muy íntimo y no tenían como esa presión también de la cámara. Entonces, pues yo creo que eso ayudó mucho a que todos estos relatos por eso tuvieran como esa frescura, y que para ellos también fueran como momentos catárquicos, como que en algunos casos nos contaba la directora pues que recién era la primera vez que hablaban sobre temas que nunca habían de pronto verbalizado. Entonces, pues fue también como un poco terapéutico para él. Esa es finalmente como la gran intención, propiciar conversaciones sobre el desarrollo psicoafectivo, el desarrollo de la genitalidad, de la experiencia sexual misma, de la exploración de los cuerpos de estos niños, niñas y adolescentes que están en un proceso de formación. Sí, tal cual. Digamos que hay dos espacios donde pudimos ver la serie, que fue pues Eureka, que es el canal infantil y juvenil para los chicos, pues, y Capital, y sí quisimos dar como un poquito esa diferenciación, ¿no? Eureka pues está dirigido a chicos y a jóvenes, y desde allí queríamos que ellos sintieran con la serie que era un lugar seguro, digamos, para hablar de sexualidad. Entonces se hizo una campaña pues para que ellos también de pronto escribieran por redes sociales si tenían dudas, con apoyo de un psicólogo contestarles, ¿no? Que tuvieran como ese espacio ahí de contención para hablar de los temas. Y luego entonces ya en Capital, sí, pues un poco pues por la característica de que somos un canal generalista, ¿no? Que tenemos muchas audiencias, lo que quisimos con toda la campaña que se hizo fue efectivamente hacer un llamado a los padres, a los cuidadores, a las familias, para que pongan el tema sobre la mesa sin tapujos, un poco despojándose de todo ese miedo que sienten al hablar de eso, pues al hablar de la ciudadanía sexual, y brindarles también pues herramientas que fuimos dando un poco en las redes sociales, y ampliando la conversación también, por ejemplo, en unos podcasts que se produjeron desde Capital Sonoro, con estas historias de estos chicos, pero sobre todo sí, un poco dando la posibilidad de detonar esas conversaciones, y de normalizar el tema, ¿no? Pues Carolina, enhorabuena por esta iniciativa, gracias por estar con nosotros en Audiencia Capital, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carlos, a ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero cuéntenos qué tal les pareció nuestra conversación de hoy. Si ya se vieron la serie Animals, cuéntenos qué piensan de este tipo de contenidos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quisieran hacerle preguntas a las personas que están detrás de la serie?
Háganoslo saber, escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para tomar nota de todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.